Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí un domingo más para charlas relativas al rito escocés antiguo y aceptado y a masonería en general. Os rogaría a los que tenéis el micrófono abierto que lo cerréis para evitar ruidos de fondo. Y hoy tenemos como invitado, nos ha hecho el honor también estar aquí, el hermano Mario Mencucci. Él es, diré 4 cositas de memoria, es grado 33 del Supremo Consejo Masónico de España, del que además actualmente es secretario. Es miembro de la logia Concordia Barcino, ha sido venerable maestro en diversas ocasiones. Una logia que ha pasado por una larga historia y que me alegra decir que ahora vive tiempos de alegría y tranquilidad, hasta donde tengo entendido, y espero que sí sea por mucho tiempo. El hermano Mario es un gran investigador y es un gran curioso de la historia de la masonería, de la historia en general, y tiene una inquietud intelectual que no para, pero los últimos años, varios años, se ha dedicado específicamente a la historia de las logias, y esto ha dado como resultado un muy interesante libro que también os recomiendo que consigáis y que podáis leer, y a partir de este libro nos contará una muy resumida conferencia sobre los apuntes históricos de la masonería en Barcelona. Os dejo con el hermano Mario que nos comparta sus conocimientos. Cuando quieras, Mario. Bien, antes de nada, muchísimas gracias, querida Pilar, y agradecer la oportunidad que me habéis brindado de poder participar en esta iniciativa de conferencias en relación al rito escocés antiguo y aceptado, en el cual estamos trabajando todas y todos, ¿no? Bien, vamos a empezar, y antes de empezar, una pequeña introducción. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Ahora que funciona la presentación. Vamos a ver. Muy bien. Esta publicación, tal como os he dicho al principio, antes de empezar la conferencia, pues, y recogiendo tus palabras, nace de una curiosidad, ¿eh? De una curiosidad y una búsqueda, ¿no? Estamos en un rito en el cual, aparte de conocer el ritual y saber todo lo que se articula en torno a él, pues hombre, hay una historia, y yo soy un amateur, soy un historiador aficionado. Y bueno, en su día, este libro empezó a gestarse hace unos 4 años, y por diferentes circunstancias, pues no lo he podido finalizar hasta el mes de septiembre del año 21, ¿no? Entonces, yo, antes de empezar, os quisiera, aquí va a ser un poquito un índice de lo que voy a decir, ¿eh? Lo primero, explicar el libro este, pues bueno, básicamente, que luego ya entraremos en detalle. Yo lo que he lo he hecho, ha sido buscar información totalmente en diferentes lugares, diferentes escritores que hablaban del mismo entorno geográfico. Bueno, mi labor principal ha sido, aparte de mis aportaciones, poner en un solo libro todas estas aportaciones, ¿no? No me voy a limitar a explicar el contenido del libro, que esto irá al final, ¿no? Esta conferencia también iba enfocada, el objetivo era para profanos, por lo cual introduciré una serie de cosas que las tenéis más que sabidas, pero yo creo que un tema de recordatorio nunca va mal, ¿no? Por lo cual, el siguiente punto son unos apuntes. Estos son unos apuntes porque, como os he dicho antes, no voy de historiador consumado y, evidentemente, en ningún aspecto de mi vida hablo ex cátedra, porque entiendo que siempre se tiene que aprender, ¿no? Es un trabajo abierto en el cual veréis un ejemplo en las próximas slides, diapositivas. ¿En qué sentido? Que cualquier aportación que venga al respecto para la siguiente edición de este libro, que habrá otra, pues se incorporará. Veréis luego por qué lo digo. Vendrá después una motivación, los resultados, un esquema del trabajo. Hubo muchas logias
que con el trazado de la vía Layetana desaparecieron, porque las calles que se vieron afectadas por la misma reforma, pues desaparecieron. Veremos un detalle. Aquí entraríamos en una parte que poca cosa os voy a explicar, que ya no sepáis todas ni todos. Pero esto es el target, esto era para profanos. El origen de la masonería especulativa, en el cual el excelente trabajo que el querido hermano Borja llevó a cabo, no 106, perfecto. Tenéis una referencia para Borja, que lo felicité el otro día, y si lo viera otra vez lo volvería a felicitar. No sería, pero tanto que esto es para profanos, aquí va, ¿no? Hay el resumen histórico, el periodo que abarca el libro que hemos hecho, ¿no? Las logias que hubieron en Barcelona y las ubicaciones con simbología detectada. Veréis después que hago un pequeño apunte. En Barcelona, las motivaciones, los motivos, digamos, esotéricos que existen, fundamentalmente veréis al amigo Hermes volar por toda la ciudad. Está lleno, está lleno. Está en la Plaza Cataluña, está donde estaba la autoridad portuaria, está en cantidad de sitios, donde estaba la antigua farmacia militar, está en el Portal de Alanja, está en cantidad de sitios. Está también, simbología masónica, en el cementerio del Poblenou también. O sea, está en cantidad de sitios. Pero temas masónicos que los podamos identificar, pues solamente hay 3 lugares, como ya veremos, ¿no? Luego también introduciré un tema a nivel de curiosidad de cuál fue el quehacer típico de la masonería en la época estudiada. Y concretamente hablaremos de la logia Lealtad. La logia Lealtad, juntamente con una logia que se llamaba Minerva, cuando se articuló la masonería especulativa en España, en el año en el momento de la fundación antes de 1980, dio lugar a la respetable logia Minerva Lealtad, en nombre de las 2 logias importantes que hubieron. Y básicamente fue la logia Lealtad, en la cual se trabajó el hermano del dictador, Ramón Franco. Y los posibles itinerarios. Una secuencia que yo, a mi entender, he creído que podrían ser interesantes. Muy bien. Motivación. ¿Qué es lo que me motivó? Como os he dicho antes, habían en muchas publicaciones de Ferrer Benimeli, Pedro Álvarez Lázaro, José María de Lera, cantidad de, y evidentemente Pere Sánchez Ferrer. Si queréis estudiar a fondo y con profundidad el tema de la masonería en Cataluña, es el hermano Pere Sánchez Ferrer. Y esto fue lo que me motivó. De varios historiadores prestigiosos, pues buscarlo y ponerlo todo en un solo libro. En los actuales, luego de los antiguos, Nicolás Díaz y Pérez, Mariano Tirado y Rojas y Gabriel John Gant Pagés, que a que no sabéis quién es. Pues es el amigo Leo Taxil. Leo Taxil es una persona, fue una persona súper curiosa, como todos bien sabéis, pero a nivel de documentación estaba sumamente bien ilustrado. Y a través de él también, pues cogí y desprendí información. Resultados. Muy bien. Una vez identificadas las logias que existieron, el siguiente paso fue ver si en la actualidad existían algún vestigio de las mismas que nos podían permitir, pues mira, pues aquí estuvo y tal. Aquí que nos encontramos, básicamente los que os he dicho, ¿no? Pues que muchas habían desaparecido por la reestructuración de las calles. Otras, la ubicación estaba equivocada. Esto fue un trabajo que a ver si me funciona esto. Esto dio lugar a todo esto. Ahora, ¿qué ha pasado? No, esto no. ¿Vale? Hice un cuadro con un Excel, evidentemente, en el cual, pues, busqué los diferentes
los diferentes autores dónde las habían ubicado, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, la cosa pues dio lugar al tema, ¿vale? El esquema de trabajo fue el siguiente. Diferentes historiadores nos dicen las logias que existieron, se identificaron las calles, eso dio lugar a un listado por logias, obediencias y calles. Y luego, básicamente, tal como os he dicho antes, el punto de referencia principal fueron los libros de Pere Sánchez Ferrer. Básicamente, es la historia de la masonería en Cataluña, que son 2 volúmenes, y luego un ejemplar que hacía referencia a la logia Lealtad, ejemplos de la masonería catalana. Bueno, pues a partir de aquí un árbol de decisión, ¿existen o no existen? ¿Por qué no existen? Pues tal como hemos dicho, la apertura de la Vía Layetana, dirección errónea, derribo, el catastro antiguo, etcétera, ¿no? Y luego, si existen, vamos a fotografiarlas, identificar del edificio físicamente, recurrir también al archivo municipal para ver la propiedad. Y de las que yo consulté, no había ninguna, y tuve la oportunidad y la suerte de encontrar, que perteneciera a alguna logia masónica. Habían 2 locales importantes, que luego lo veremos, que era el Ateneo Fénix, que es situado en la calle Viladomat, y luego el Ateneo Humanitat, que era la calle Ataulfo número 7, esto justo detrás de Aviñón, ¿no? Y bueno, a partir de aquí ver si había simbología visible o no. De la simbología visible, tal cual veremos después, valga la redundancia, hubieron 3 emplazamientos. Uno en la Baixada de Viladecols, que es la prolongación de la calle Daguería, que arranca cerca de la Plaza Juan Jaime. Luego en la calle On, y luego otro en la calle Tantarantana, que luego veremos un poquito. Pero tan solo hubieron 3 en las cuales hoy en día se pueden detectar simbología masónica, y allá evidentemente hubieron logias. Todo viene de aquí, todo viene de las que más que hubieron fueron dentro de la ampliación, el trazado de la Vía Layetana. Ejemplos de logias desaparecidas por la apertura mencionada. Una fue el Eucis, en la calle de San Miquel 27, primer piso. Esto es una fotografía del catastro antiguo, ¿no? Y a partir de aquí, cuando antes os he dicho que es un trabajo abierto, el querido hermano Francesc Martí, del Centro de la Unión Escocesa, me pasó esta información, en la cual se nos dice que en 1905, 14 maestros, supuestamente del GONE, Gran Oriente Nacional de España, deciden solicitar su afiliación. Y nos dice que españoles, franceses, italianos y un filipino. Nos dice también que la encabezaba un hermano apellidado Jubany, militante del Partido Republicano. Se reúnen tal día y tal otro, a finales de la Gran Logia de Francia, porque estos hermanos se afiliaron a la Gran Logia de Francia, no al Gran Oriente de Francia, la Gran Logia de Francia. Y aquí, pues, hay más detalles en los cuales, pues, este querido hermano me ilustró, me hizo una aportación al respecto de más documentación. Por esto, repito, que este es un trabajo abierto. Este es un trabajo abierto, por lo cual, evidentemente, cualquier aportación siempre es agradecida, y en este caso, pues, muchísimo más. En la plaza de San Sebastián, más o menos, es donde está Correos, ¿vale? Aquí también hubieron logias, que aquí la significo. La calle Banquetas, también desaparecida. Y aquí ya empezamos a ver que hay una logia que perteneció al Gran Oriente Lusitano Unido. El Gran Oriente de Portugal, en la época que consideramos, tuvo una importancia muy, muy vital. Habéis de pensar que en sus mejores tiempos, 83 logias del territorio español estaban bajo los auspicios del Gran Oriente Lusitano Unido. Porque el Gran Oriente Lusitano Unido también viene de 2 obediencias lusitanas que se unieron, ¿no? Y luego está la Logia Lealtad, que estuvo en todas partes, como luego veremos.
la Riera de San Juan, una logia en la cual, un segundito, hasta atrás, aquí, es igual, una logia que estuvo formada básicamente por gente que venía del continente americano. Entraríamos ahora en la parte, digamos, profana, para profanos, ¿vale? El origen de la masonería especulativa, que si os queréis profundizar, remito al bien amado hermano Borja. Hay siempre la parte documentada y las supuestas influencias que incidieron en su formación. El origen de los altos grados, aquí como veréis se me ve un poquito el ramalazo, tengo que ponerlo. Es el trabajo en logia. Repito que no estoy diciendo nada que ya no lo sepáis, ¿no? A nivel de lo que veis en el gráfico, hay una línea continua y una punteada. La punteada son posibles influencias. Lo que está en trazo continuo, pues es lo que en principio está documentado. Nacemos con los colegios romanos, atribuidos originalmente, alegóricamente, a Numa Pompilio, el primer monarca romano. Aquí me faltan los maestros del lago Como, los maestros comanchinos, que también cuando se empezó a deshacer el imperio, pues dieron lugar a estos, ¿no? Y luego a partir de aquí esto es como un árbol, ¿no? Las asociaciones monásticas, los colegios bizantinos, y llegando a las asociaciones templarias de constructores y a los francmasones operativos, ¿no? Y finalmente, cuando se produce la modernización de la masonería, pues en el siglo XVIII. Ya no sigo, el querido hermano Borja luego nos habló de los antiguos, 1751, es cuando se articula en el sentido de que se hablaba mucho de la masonería inglesa, pero de la escocesa y la irlandesa poco, ¿no? En el año 1813 es la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es la que une los antiguos y los modernos. Y todo lo que veis punteado pues son las posibles influencias o pensamientos. El gnosticismo, la cábala, el neopitagorismo, las religiones antiguas, el druismo, etcétera. Y evidentemente la caballería, ¿no? Para todo aquel o aquella que quiera darle más tema al respecto, pues aquí ya entraríamos en otra cosa. ¿Podemos profundizar? Pues ya tendríamos que hablar de la tradición primordial. Pero si nos metemos en estos campos, en estas lides, tenemos para rato. Y escapan un poco del razonamiento, valga la redundancia, racional. Pero en cualquiera de los casos, venga de donde venga el tema, pues esto acaba en la francmasonería especulativa. Los altos grados del real. Pues bueno, pues hay varias figuras. Y todo empieza por la dinastía Estuardo. Hay un rey, Jacobo II Estuardo, que para que no le corten el cuello, como a su abuelo, me parece que fue Carlos I, se escapa de Inglaterra. Él es católico y está la pugna con la dinastía contraria, que es protestante, y lo acoge Luis XIV en Francia. Aquí hay toda una historia que podríamos decir que se establece en un pueblo del norte de Francia, y aquí hay leyenda e historia, pero que nos llevan a decir que la francmasonería escocesa nace en Francia. Y hay un caballero, el caballero Ramsay, que es el que empieza a hacer una genealogía, la remonta a las cruzadas y todo lo que queramos. Aquí ya vendríamos al cuadro anterior, al anterior del anterior, en el cual pues hay unas influencias que se dicen o no, creérselas o no creérselas. Esto es el mensaje alegórico que lleva el tema. Pero es el caballero Ramsay, a través de los discursos, que concluye que hace el tema este, ¿no? O sea, que consigue atarlo. El conde de Clermont, que es el gran maestro, era una gran logia en París. Él es el que primero que articula de una manera determinada toda la película esta, ¿no? Sigamos. Etienne Morin. Frank Etienne Morin es el encargado en el año 1761 de
de exportar el rito de perfección 25 grados o orden del Real Secreto hacia los Estados Unidos. A través de toda una serie de peripecias se articula en las Antillas y luego pasa a través de Franken, que es un colaborador suyo, a los Estados Unidos. Y esto concluye en el Supremo Consejo de Charleston, el cual en el año 1801 pues articula este Supremo Consejo. Y el que lo lleva a España, en concreto, es el conde Auguste de Grastilly. Antes, en 1804, se articula el primer Supremo Consejo masónico en Francia. Luego viene Italia y luego viene España, en el año 1811. Esto es un esquema que lo hice en su día, porque claro, allá salen 25 grados. Y ahora es un tema que estoy trabajando, es los 8 grados más de dónde vienen. ¿Sí? Esto es un tema también, lo que decíamos antes, de buscador, de mirar, y etcétera. Que también, evidentemente, trabajo abierto, el que se quiera apuntar ya lo sabe. Estoy súper abierto porque hay temas que están un poquito oscuros y siempre serían interesantes de saber. Y todo esto nos da lugar a esta archifamosa pirámide que ya todos conocemos, en la cual hay la comparación del rito de York. Ya sabéis que el rito de York es el de emulación, más o menos, por la idea que yo tengo, ¿no?, en Europa. Y esto que veis aquí en medio son las organizaciones paramasónicos. Los de Molay, las Estrellas de Oriente, y toda una serie de temas que son paramasónicos, ¿no? Pero bueno, repito que todo esto iba para profanos, Pero bueno, ¿qué hacemos en la logia? Pues la logia trabajamos con arquetipos, trabajamos con símbolos, trabajamos, esto da lugar a un rito y un ritual. El arquetipo, digamos que serían aquello que las ideas fuerza, la idea platónica, el nous platónico, para sintetizar qué es el arquetipo, puede ser la belleza. ¿Sí? Pues, ¿cómo lo trabajamos esto? Pues a través de toda una simbología. Si hacemos tipo cóctel, pues hay un arquetipo, hay un símbolo, un rito, y todo eso, el resultado es un ritual. Bueno, ¿y todo eso para qué sirve? Pues esto, mis queridos, esto no es más ni famoso que la famosa granada que tenemos metida en la columna por el medio. Diferentes corpúsculos que parecen iguales pero son diferentes, y todo eso da lugar a una bella fruta, que es la granada. Esto para que los tojanos lo entendieran, pues creo que es un símil interesante. ¿Dónde se hace esto? Pues aquí, o en la calle Belianes, o en los templos de donde toque. Lo que estamos haciendo ahora, evidentemente, pues es un tema formativo, que la formación, la plataforma que toda esta época que nos ha tocado vivir, pues es para qué sirve, lo que sirve. Todo lo demás, pues bueno, es lo que es. Pero el trabajo se hace aquí. ¿Vale? Sigamos. Resumen histórico. Son 3 partes. El siglo XVIII, XIX y XX. En el siglo XVIII, básicamente la gente no tenía ni idea de lo que era. Y entrado en el XIX, tampoco. Hay una bula pontificia de un Papa Clemente. El monarca de turno en España lo secunda a través de decretos. Y bueno, a diferencia de todo el resto del mundo civilizado, lo cual la masonería va cogiendo un auge y un prestigio, pues aquí en España pues no fue así, ¿no? Vamos a ir siguiendo. Lo que decíamos, siglo XVIII, a contrario de lo que pasó en todas partes, pues aquí esto pues no tuvo ningún tipo de éxito, ¿no? Se condenó y se prohibió a través de una bula y a través de decretos de la monarquía en aquellos momentos. Bueno, en el siglo XIX, el periodo que vamos a empezar es este de aquí. Lo que va a ser el libro, todo interactúa a nivel de explicación a principios del siglo XIX, pero básicamente
básicamente nosotros nos vamos a situar, el libro lo que habla es desde la Revolución de Septiembre del año 1868 hasta el golpe de Estado del año 36, ¿no? Ya que hay un poco de detalle. ¿Sí? La masonería realmente se introduce en España con la Guerra del Francés. Napoleón, en toda su parte militar, pues habían sus mariscales, sus generales, eran masones, también la tropa, también los civiles que estaban en las tropas de médicos, administrativos, etcétera. Esto era por un lado. Y luego fue el movimiento de los afrancesados. Los afrancesados, básicamente, las logias que se instauraron fueron en Madrid, que eran funcionarios civiles y funcionarios y no civiles, y civiles que secundaban esa idea, ¿no? La masonería bonapartista estuvo en todas partes, o sea, en Vitoria, en Talavera de la Reina, en Barcelona, en San Sebastián, en Cádiz, en muchísimos sitios, respondiendo, unas eran todas militares, otros eran militares y civiles, y otras eran civiles. Pero fue con Francia, fue con José I. Las que más o menos hay datos son todas estas. Aquí lo tenemos en Barcelona, Figueras, Gerona, Salamanca, San Sebastián, Santander, en Madrid y en diferentes, en Almagro y Manzanares. Todas estas fueron las que... La primera estructuración se hace a través de 3 logias. La logia de Santa Julia, la Estrella y la logia de la Beneficencia. Hay un libro de la editorial masónica, que es el Libro de Oro. El Libro de Oro, traduciéndose el libro de actas de la logia, esta que aquí se dice en la diapositiva, ¿no? En la slide, ¿no? En la cual, pues, esta es un tema manuscrito, o sea, está súper bien, ¿no? Bueno, todas estas 3 dieron lugar a la Gran Logia Nacional del Rito Escocés. Por otro lado, entre el año 9 y el 11, ya se crea una parte de los altos grados, de los llamados grados administrativos, pertenecientes a lo que en la terminología masónica se denomina la masonería blanca. Y tenemos un gran tribunal, un gran consistorio y un supremo consejo del grado 33 y último. Y la fusión de estos cuerpos subordinados con la Gran Logia Nacional del Rito Escocés nos da lugar al Gran Oriente de las Españas y de las Indias. De todo esto podríamos hablar bastante largo y tendido. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? En todo este periodo está marcado por estas características que, como veremos al finalizar esta exposición, nos han acompañado toda nuestra vida masónica en la península ibérica, ¿no? La masonería en el último parte del siglo XIX consiguió una gran expansión, pero lo que ocurrió, y esto viendo un poquito lo de la historia y tal, que todo estuvo muy marcado por los egos, la soberbia, las ganas de ser yo el primero y poca cosa más. Siendo un poco crítico con la situación, ¿no? O sea, y aparte que, como veremos más tarde, que nunca cuajó en el tejido social de la península ibérica, concretamente la parte española de la península ibérica. Hubieron, básicamente, en el periodo estudiado, 2 grandes potencias masónicas: el Gran Oriente Nacional de España y el Gran Oriente de España. A partir de sus excisiones, fusiones y ampliaciones, al final lo que quedó de toda esta película, en el momento del exilio hasta el exilio después de la Guerra Civil, fueron la Gran Logia de España, Gran Logia Española, y el Gran Oriente Español. La Gran Logia Española era el nombre final de la Gran Logia Simbólica Regional Catalano-Balear, fundada por Rosemary Arús. Básicamente, pero las principales eran, durante toda esa época,
el Gran Oriente Nacional de España y el Gran Oriente de España. Características. Pues esto fueron las diferentes divisiones que hubieron, ¿no? Diferentes que dieron luego lugar al Gran Oriente Español. El Gran Oriente Nacional de España, características. Pues estaba estructurado en un Supremo Consejo, inspectores generales, etcétera, y unas cámaras auxiliares. Y aquí, para no herir susceptibilidades, veréis dónde estaba la logia simbólica. Era una cámara auxiliar. Porque una aclaración a llevar al respecto, hasta bien entrado el siglo XX, antes de la dictadura, pues era preponderante la actuación y la influencia de los Supremos Consejos en relación a las logias simbólicas. Un ferviente defensor de la separación de los mismos, así como de la inclusión de la mujer en masonería, fue Rosén Arús. Pero aquí veréis esto, y aquí la característica, a ver si sale, esto sería una imagen de una logia azul, simbólica. Y aquí podéis ver un poquito los mandiles y bandas que llevan algunos de los oficiales, ¿vale? Concretamente, el que es el primer vigilante es un caballero rosacruz. Y se ponían dentro de las tenidas con sus atributos y con decoraciones masónicas. Estaba mezclado. Por otro lado, sí, esta es la logia Colmena, año 1885. De los 28 integrantes, 16 pertenecían al Supremo Consejo. Tenían grado del 4º al 33º. Y 12, pues eran lo que tiene que haber en una logia azul. Porque en una logia azul puedes tener el grado que quieras, pero ahí, tal cual nos dicen nuestros reglamentos de la Gran Logia Simbólica Española, pues tenemos que ir con lo que toca. Si eres aprendiz, maestro, perdón. Si eres maestro, pues te tienes que ir de maestro, ¿no? En aquellos tiempos no. La influencia era importante de los grados, de los llamados altos grados, ¿no? Estos fueron las figuras relevantes del Gran Oriente Nacional de España. Aquí, de José María Pantoja, no he encontrado su fotografía. Características que tenían estos señores. Que el Gran Oriente aglutinaba a las dos partes, la parte simbólica y la parte de los altos grados. Y estos tres, hasta José María de Pantoja, el tema era ad vitam. Cuando los nombraban, se morían con el tema. El Gran Oriente de España, GODE. Pues bueno, ya que hay un Supremo Consejo con todos sus órganos subordinados, y luego ya, evidentemente, como lo que tiene que ser la Gran Logia Simbólica, pero todavía subyacía una sola unidad que englobaba dos cosas, ¿no? No era, como hoy en día es el tema, que la Gran Logia Simbólica es una potencia soberana y el Supremo Consejo es otra potencia soberana, que la Gran Logia, el Supremo Consejo se nutre de las hermanas y hermanos de la parte simbólica, pero son potencias separadas, entre las cuales, evidentemente, existe un tratado de amistad y colaboración. Bueno, estos son los representantes. La mayoría fueron políticos. ¿No? Ruiz Zorrilla fue presidente, Becerra fue ministro y creo que presidente también con el rey Amadeo I de Saboya, Rojo Arias también. Sagasta es curioso porque era ingeniero de caminos y se presume la relación que pudo tener con Ildefons Cerdá, ¿vale? Todos ya sabemos muy bien que Clotilde Cerdá era masona, pero de Ildefons Cerdá, pues no se sabe. Pero Sagasta sí que tuvo en la escuela de caminos relación con Ildefons Cerdá. Y el padre de toda la película del Gran Oriente fue Morayta, que fue el que después de todas las instituciones que os he comentado, pues fue el que dio lugar al Gran Oriente España. En el gobierno provisional de 1869, pues habían varios masones. Ruiz Zorrilla, Sagasta, Prim,
Y esto, en fin, son todos los que en aquellos momentos la política siempre acompañó a la francmasonería de aquellos tiempos. El Gran Oriente de España tuvo pues diferentes capítulos. En la calle Banquetas, Cristina, Dufour, el Paseo de San Joan, la calle Dufour, Cristina y Clarís estuvo implantado en Barcelona. Siglo XX, Primo de Rivera, Segunda República, golpe de Estado, exilio y retorno. Y las logias en Barcelona. El Gran Oriente Lusitano Unido. Estas fueron las que tuvieron en Cataluña, en Barcelona. Y tal como os he dicho antes, pues hubieron 83 logias que dependieron del Gran Oriente Lusitano Unido. En Barcelona fueron todas estas, que de algunas evidentemente se han buscado, pero el encontrarlas, no, de algunas sí, pero no de todas. La Gran Logia Simbólica Regional Catalana, después Catalano-Balear y tal como os he dicho antes, Gran Logia Española. Pues bueno, esto es un poquito la historia y las logias que participaron en su constitución. ¿Vale? Que fueron en Badalona, en Breda, Barcelona, Manresa, en varios lugares, ¿no? Tuvo una connotación evidentemente política, que era una posición catalanista y una defensa de, tal como os he dicho antes, de la independencia, del simbolismo de la otra parte. Esto es lo que hemos dicho muchas veces, o sea, la masonería especulativa tiene dos partes. Aquí, por ejemplo, donde estamos nosotros, ¿no? Una es los grados azules comunes a cualquier escuela iniciática, que podríamos decir que es la universidad. Y luego tenemos los grados para toda aquella y aquel que quiera hacer el máster, pues ahí está. Pero el contenido verdadero, auténtico y el nuclear es el tema 1, 2 y 3. Masonería azul. Que algún día nos podríamos preguntar, pregunta de millón, ¿por qué se la llama azul? Luego, si queréis, lo hablamos. Venga, sigamos. Antecedentes de la Gran Logia Simbólica Regional Catalana-Balear. Se creó un gran capítulo catalán, que duró poco, pero fue antecesor de cuando Rosén Arús, en el año 80, crea la logia, levanta columnas de la Logia Bas, ¿no? Y el Gran Oriente Lusitano Unido, tal como os he dicho antes, es el que auspicia esta actuación. Y luego ya lo que suele ocurrir, como bastante aquí en la historia que nos compete siempre, pues se cierran las relaciones con el pueblo. Hay un proyecto de constitución que en el libro tenéis allá, lo tenéis todo, por gentileza de la Biblioteca Pública Arús. La Gran Logia ya española, del 900 al 39. La Gran Logia Española entró en contacto con el Gran Oriente Español, que tenía una vocación federalista. Veréis también un poquito más tarde, no sé si lo veréis, si lo he puesto o no lo he puesto, pero que hasta inclusive en Marruecos tenían 14 logias. Y concretamente una de ellas, que se llamó Lixu, fue donde el dictador quiso apuntarse. Logia Lixu. Esto estaban y el movimiento desde el exilio al finalizar la dictadura para reconstituir la masonería en España, una parte importante y algunos de los que activaron el tema, pues venían de esta parte, de estas logias en Casablanca concretamente, ¿no? Bueno, esto fueron todo lo que tuve. Había logias de adopción, ¿vale? Si os vais a Pedra Tallada, y hablando en terminología de los altos grados Voltaire, en Pedra Tallada, veréis esta declaración de principios de la Gran Logia Española, ¿eh? Con la cual es muy avanzada en su tiempo y muy puesta, como decimos en catalán, de tocar la peus a terra, ¿no? Y esto es la Gran Logia Española, que lo que ocurre que cuando se produce el exilio, allá llega el Gran Oriente Español y la Gran Logia Española. Y la Gran Logia Española desaparece al cabo de nada, ¿no? En el año 43 ya no hay constancia de ella. Más cosas.
Esto fueron las calles, aquí hay toda una relación en las cuales pues yo trabajé. Calle y plaza, veréis que aquí no sé si se puede ver, una vez que estaba con desaparición documentada. Visto el edificio en la inspección, que se vio. Visitaba la calle, pero no identificado con plena seguridad el edificio. Imposible identificar, por diferentes motivos. Cambio de numeración, había desaparecido, el edificio fue derribado y posible equivocación de la referencia original. Había que pensar que muchos de esos documentos están manuscritos, con los cuales trabajé, ¿no? Trabajé con bastante ayuda del Archivo Histórico de la Memoria, de Salamanca. Evidentemente, by pay, pagando. La Gran Logia Regional del Nordeste de España. Tal como os he dicho, esta Gran Logia pertenecía al Gran Oriente Español, ¿no? Concretamente, una de las sedes, porque tuvo más de una sede, estuvo en la calle del Call número 20 de Barcelona. Y ahí estuvo ubicada. Y también en la calle Aviñó número 27, antigua sede de nuestra obediencia. Aquí estamos ya un poco en materia. Porque si hubiera empezado por aquí, ya no es muy corto el tema, ¿no? Por esto me he permitido daros este pequeño rollito al respecto. Aquí el que figura es el amigo Ernest. Esto es un pequeño inciso que hago. Está en todas partes. Aquí veréis todos los emplazamientos que yo he podido detectar. Están en todas partes. Está también, evidentemente, con las farolas de Gaudí, de la Plaza Real y de la Plaza Palau. Como sabéis que fueron elementos que él diseñó en su primera fase de juventud. Pero, ¿y por qué está Hermes? Esto es una apreciación que yo hago, ¿no? Creo yo. O sea, Hermes, dentro de sus diferentes acepciones, está el Hermes psicopompo, el Hermes de los ladrones, pero luego está el Hermes del comercio. Y aquí en Barcelona hubieron dos grandes exposiciones universales, en el año 88 y en el año 29. La mayoría de estas ubicaciones de Hermes están en centros importantes. Por lo cual, mi suposición es que si el amigo Hermes estuvo volando por aquí, o Mercurio, fue debido al tema comercial. No quiere decir que fuera evidentemente masón. Sí que hay otros lugares, que ahora veremos. Por ejemplo, las farolas de Perafalqués, en la Passeig Lluís Companys, en la Fuente del Genio Catalán, en la Plaza de Palau. La tenemos también en el cementerio de Poblenou. El cementerio de Poblenou fue el primero que se hizo extra límites de la ciudad. Y la hizo un arquitecto italiano, Alberto Antonio Ginesi, que pertenecía al ducado o al principado de Florencia. Y parece ser que este señor era masón, ¿no? Es un estilo no clásico, pero tiene connotaciones, aparte de la que ya sabéis, no sé si la sabéis, de la leyenda del Santet. Es un niño que muere, en fin, pero este niño no era masón, ¿no? Pero era una buena persona. Pero hay la leyenda del Santet, ¿no? Luego está los porchos de Chifré, en el cual tenemos a Urania, tenemos a Saturno, y vemos que el reloj no tiene lancetas, porque representa la eternidad. Y la eternidad no se mide con el tiempo. Entonces, evidentemente, Chifré, como todos bien sabéis, sí que era masón, y el hombre, pues todo lo que articuló en sus porchos, pues tenía una connotación masónica. Si entramos en el restaurante de las 7 puertas, veremos el suelo ajedrezado, entre otras cosas. Y también Hermes, circunvalando todo el tema, aparece en diferentes ocasiones. Luego, el llamado Museo de la Chocolata. La Museo de la Chocolata fue un cuartel militar hasta entrada a la democracia. Era un centro de intendencia. Pero en su día, cuando Fernando VII entró en Barcelona, pues esto fue una academia de matemáticas. Y con el tiempo ya entraron militares también. Y luego los militares franceses
se cambiaron por los españoles y hasta fue un centro de reclutamiento, una caja de reclutas, ¿no? Y luego está en la calle Bailén 70-72 algo que parece ser un templo masónico, nunca lo fue. Fue un taller de una familia de orfebres catalán, los hermanos Marriera. Esta fotografía que veis es de principios de siglo, en la cual habían dos estatuas, una era del pintor Fortuny y el otro de Salvador Espriu. Con el tiempo, no sé si fue Primo de Rivera, que también se sacó las 4 columnas de Montjuïc, pues estos dos escritores desaparecieron. No lo sé la autoría de quién fue, ¿no? Y luego tiene unos glifos, ¿no?, animales herméticos en ambas cornisas. Realmente nunca fue un taller masónico, pero tiene la pentalfa pitagórica a la entrada, y bueno, esto podría inducir, pero que no. Y luego, evidentemente, vemos la Biblioteca Pública Arús, que aquí todo el contenido, evidentemente, es masónico. Esta biblioteca fue la primera que Rosén Arús construyó para educación del pueblo. Allá fue la primera en la cual cualquier ciudadano o ciudadana podía acudir libremente. Se han hecho muchas cábalas, y nunca mejor dicho que esto a nivel de anécdota, ¿no? Se dice, y esto lo dice un historiador doctor en historia, en el cual que Ildefons Cerdà, pues siguiendo más o menos un cuadro cabalístico, porque aquí hay más de 10 sefirós, pues que Barcelona, el Sánchez, se hizo pensando en el árbol de la cábala. ¿Cierto o no cierto? Pues es igual. También a Ildefons Cerdà se le atribuye el tema del templarismo por la figura del octógono. Bueno, son cosas, mis queridas hermanas y hermanos, que te hacen pensar, ¿no? ¿Será verdad o mentira? Bueno, la cuestión es que la masa encefálica trabaja un poquito, ¿no? Y a partir de aquí, a la querida hermana Pilar, a través de esto, seguro que nos puede dar más información de la amateur que soy yo. Pero desde Cerdà, pues yo he leído este tema, ¿no? Pues es curioso. Es curioso. Estamos ya acabando, ¿eh? Esto es lo que se puede ver en la calle de Villa de Cols. Esto es masónico, y aparte que aquí hubo esta logia, Luz del Progreso 289, que perteneció al Gran Oriente Ibérico. El Gran Oriente Ibérico, dicho de paso, es una escisión y una fusión que viene del Gran Oriente Nacional de España, del GONE. Dicho sea de paso, el GONE se atribuía ser la madre de todas las logias. Otra es en la calle Pantarantana. Y esto yo lo encontré leyendo el Costumari catalán de Joan Amades, y también estaba algo en Joan Amades, como todos sabéis, tiene 4 volúmenes, que es el Costumari, y luego está 2 volúmenes que son mitos y leyendas de la ciudad de Barcelona. Y ahí, pues, en esta ubicación concreta dice que hubo una logia, pero desconozco a dónde pertenecía porque Joan Amades no lo dice y tampoco a qué obediencia, pero dicho lo dicho, aquí está. Y luego esto está en la calle del Om, y veréis las porticadas. Todo esto evidentemente no es un grafiti, y son elementos que yo atribuyo a las logias que estuvieron aquí puestas. Esto está en la calle del Om. Esto está al lado del Nou de la Rambla. Y serían estas 3 ubicaciones, son las únicas en las cuales yo pude detectar alguna cosa. El quehacer masónico de la época estudiada. Y el ejemplo es la logia Lealtad. Características. Estas son las características. Cambio de sede, cambio del número de orden, adscripción a otras obediencias. Ser historiador en España de todo ese tema, y más si eres aficionado como soy yo, no es fácil. No lo es en absoluto. Porque son que básicas por características de esta manera, ¿no? Perteneció al Gran Oriente Nacional de España, al lusitano, al de España, al de Ros, español,
diferentes números, y todas estas logias que surgieron y las que absorbió. O sea, esto es un poquillo, bueno, la logia de lealtad es la más representativa de todas, de todo el movimiento que hubo. Aparte de las ubicaciones, ¿no? Pero mirad la articulación de esta logia. O sea, estaba todo perfectamente estructurado. La columna fúnebre, los hermanos irradiados, los suspensos de iniciación, los rechazados, comisión administrativa, de rigor, beneficencia. Y luego, mirad aquí el personal que hay. Aparte, que había toda una serie de fichas en las cuales quedaba toda la información al respecto. Veréis aquí que hay oficios, que esto es un tema que tengo que mirar: ecónomo, primer diácono, segundo diácono. Todo esto, en el rito escocés antiguo y aceptado que practicamos nosotros, son figuras que no juegan. Yo comentaros que en la logia en la cual fui iniciado, que no fue en la simbólica, el único oficio que sí que había era el de ecónomo. Ese sí jugaba, pero todo, y estaba en ritos escocés antiguo y aceptado. Pero era el ecónomo, no los otros diáconos, porque más pertenecen más bien, si no estoy equivocado, al rito de emulación, si no estoy equivocado. Que por aquí me parece que hay algún hermano del rito de emulación que me podría ilustrar al respecto. Todos estos, pues 67, pues 103, 140, esto mirad esta logia, ¿eh? ¿Vale? Bueno, ahora sí que entramos en la parte final. Posibles itinerarios al respecto. Todos estos. Esto sería en el barrio gótico, ¿vale? Que evidentemente el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido muy buena intuición al respecto, porque Sant Domènec del Call, de los dominicos, en el Call de Barcelona, hombre, pues en principio, pues mejor poner el nombre de este señor, ¿no? Y tendríamos todos estos. Aquí unos ejemplos, lugares, y aquí las fotos, ¿vale? Esta sería una. La logia del altar, en la calle de Salomón, ¿okay? Es esta, que hoy en día, evidentemente, aquí, mirad, yo con la ilusión aquella de ostras, vamos a encontrar aquí alguna, y me he encontrado de todo, pero querías kebabs, restaurantes, de todo, o sea, sí, y todo, sinceramente, pero bueno, aquello de la búsqueda, ¿no? La Gran Logia Regional del Nordeste de España estuvo aquí. Estuvo en esa portería, y mirad dentro, una vez que conseguí que la puerta estuviera abierta, pues hice la foto esta, que ya es un aspecto, digamos, más señorial, ¿no? Pero eso, ahí estuvo la Gran Logia Regional del Nordeste de España. Que esto, cuando salís del Palau de la Generalitat, cogéis hacia el CAI y lo encontráis a esta lado, ¿no? Lealtad y el Testia, en el 2 y en el 13. También la Gran Logia también estuvo en la calle de Aviñón, pero estuvo en el principal. Nosotros estábamos en el primero. Estuvo en el principal. Aquí hubo los que queráis, en la calle de Ataulfo. La calle de Ataulfo, Ataús, fue el marido de Gala Placidia. Gala Placidia se casó con Ataulfo, ¿no? Y la calle Ataús, la calle Condesa de Sobradiel y Templés y Aviñó, todo aquello era donde estaba la encomienda templaria. Había una encomienda templaria que luego fue llamado, por modificaciones, el Palau Menor, ¿no? Y hoy en día hay todavía una capilla que abre al culto en unos momentos determinados, y allá, si entráis dentro, sí que podéis ver vestigios de los caballeros de la Orden del Temple. Allá sí que hay. Y esto sería lo que la entrada, ¿no? Y aquí todas estas obediencias, logias, trabajaban ahí. Todas ellas. Veréis una que se llama Temis. Nosotros, en la sede de la Gran Logia Simbólica Española, hay una logia Temis que no es la misma, pero recoge
trabajaban en esta ubicación. Era el Ateneo Humanitas. Habían todos estos personales. Otra es la que hemos visto antes, en la bajada de Villadecol, y en el Raval. Esto está al lado del Café del Liceo. Aquí había una. Otra en la calle del Carmen, el 12. Ahora veis, bueno, ahora es que aquí no hay nada, ¿no? Pero esto era ahí. En la calle Hospital hay una ONC. Esto es curioso. Y ahora os explicaré una anécdota. Cuando yo estuve haciendo el reportaje esto era el 17 de agosto, de julio, el año del atentado de las Ramblas. Yo hacía 2 horas que había pasado justamente por las Ramblas, que venía de hacer fotografías por aquí. Si os metéis aquí, es como meteros en el barrio más de Marruecos, pero más profundo, ¿sí? Porque el único que no iba con Chilaba era Servidor, ¿sí? Y es curioso porque aquí también hubo una logia, ¿no? Que aquí fue donde fue el venerable maestro Anselmo Lorenzo, ¿sí? Un padre, que aquí un querido hermano que conoce muy bien el tema, nos podrá ilustrar quién fue la figura de Anselmo Lorenzo, ¿sí? Pensador, uno de los padres del anarquismo, ¿sí? Masón. Amigos de la Justicia, que está en esta calle, que estuvo aquí. Y después el área del Borro, la calle Basea. En la calle Basea es donde estuvo la sede de la Gran Logia Simbólica Regional Catalana Balear inicial, en el número 30 o 32, creo. Me vuelvo otra vez con Joan Amades, el folclorista, que nos dice, en mitas y leyendas, que en esa calle hay que ir con cuidado porque por las noches salen encapuchados que llevan un cráneo de un niño en la mano y una vela en la otra. Y esto ni más ni menos se dice porque Rosén Arús tenía ya la Gran Logia. Y claro, pues el acervo popular, a verlos de aquella manera, y con la buena fama que tenía la masonería, pues decían esto. Y estaba en la calle Basea. Y ahí Rosén Arús tenía la Gran Logia. Fotos de principios de siglo y actualmente es esto. Esta calle Basea, con la remodelación de la Vía Layetana, salía de la calle, de la Plaza de Aràngel, donde está la estación de metro, y discurría no paralela, pero con Argentería, ¿no? Ahora queda un trocito nada más. Y aquí que tenemos el Museo de la Chocolata, ¿no? Ah, no, Carrer Tarantana. Tarantana es el que hemos visto antes. Plan, la Plaza de Sant Agustí Vell. Esta es otra sede de la Gran Logia, de una logia, perdón, puesta en la Plaza de Sant Agustí Vell. Esto está detrás del Museo de la Chocolata, que es la calle del comercio, calle de comercio. Vamos acabando. Esto es en la calle Tallers. Aquí hubo la calle de las Molas. La calle de las Molas está al lado de la calle, ¿cómo se llama esto? Santana. Y aquí estuvo esta sede de una logia, ¿no? Pero concretamente, para que veáis un poco la historia de Barcelona, al lado está la calle Estruc. Estruc era un brujo medieval, ¿sí? Estruc Sacanera. Y este señor, en aquella calle, pues se ve que la brujería estaba al caso, ¿no? Y inclusive se vendían ungüentos de serpientes, ¿no? Para prevenir de las picaduras, etcétera. Es a nivel de curiosidad, ¿no? O sea, porque también nos vamos de la masonería, pero todo el tema de alquimia, hechicería y todas estas, digamos, actividades, Barcelona ha tenido difusión a lo largo de toda su historia, ¿no? Al lado estaba la calle de Estruc, pero Estruc, para los que no lo sepáis, era un brujo medieval. La logia independiente, lealtad otra vez. Aquí hay una pequeña confusión.
confusión en la documentación porque nos la ubican aquí. Pero, como todos sabéis, en el número 11 está esta figura. Puestos a suponer dónde estaba esta sede masónica, pues hombre, visto lo visto, más bien parece que sea aquí. Pero toda la documentación que he podido consultar estaba en el número 28, ¿no? En el número 11 está clarísimo que aquí el que algo hizo debía ser masón. Esto es la Cristina, la Reina Cristina, que hay todas estas, ¿no? En estos emplazamientos hubieron diferentes ubicaciones masónicas. Ya estamos acabando. Esto es en el Eixample. Esto es en el pasaje Méndez Vigo, que creo que ahora es algo, no sé si es el colegio italiano o el consulado, no, el consulado italiano está en la calle Mallorca. Esto es algo ligado con Italia, hoy en día. En aquellos tiempos también fue una sede provincial. Otro lugar importante, y esto está en la calle Viladomat 158-160, y aquí veréis lo que hubo. Como siempre, la logia Lealtad, que estaba en todas partes, ¿no? Pero la logia Fénix 381 del GOE. Y esto eran las salas que tenían los fundadores, miembros honorarios, un poco a semejanza de la logia Lealtad, ¿no? Miembros activos y cotizantes. O sea, que estaba súper articulado. Y esto es la que todavía se puede ver. Esto ahora precisamente están en obras, pero el Paseo de San Juan, allá también hubo esta logia. Bueno, con aquí acaba el recorrido, ¿no? Pero os quería poner un poco que una cosa que sale en el libro también, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió desde el exilio? Sintetizando la película, esto está en el libro, ¿eh? Y esto dará lugar, si tengo tiempo, ganas, y el editor me lo permite, a otra publicación, ¿no? Cuando se produce el golpe de Estado, evidentemente los masones se van. Básicamente se van a Francia. Y de Francia ocurre una división. Los que se van a México y son auspiciados allá en el gobierno de Lázaro Cárdenas por el Gran Oriente de los Valles, la Gran Logia de los Valles de México, y luego los que se quedan en Francia, que se montan logias españolas o se integran en logias del Gran Oriente de Francia. Eso básicamente es lo que ocurre. Quedan residuos, gente evidentemente anónima en España y algunos también, como os he comentado antes, en lo que había sido la Gran Logia federada al Gran Oriente Español de México, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que ocurre? En los años 70, 76, se empieza a articular un movimiento que nace concretamente a través de una logia, la logia Ílice Constante de Elche, en la cual, a través de contactos con hermanos de Marruecos y algunos anónimos, pues intentan que el Gran Oriente español, en el exilio, pues lo reconozca. Bueno, entonces aquí hay varios personajes. Uno es Jaime Fernández Gil de Terradillos, que se auto-otorga la representatividad del Gran Oriente español en el exilio. Luego, la siguiente diapositiva, veréis una pequeña coincidencia, una pequeña curiosidad, ¿no? Luego está Espinar Lafuente. Luego está Rafael Vilaplana. Y luego está una persona que no es conocida, que es Antonio Martínez Nieto. Es un personaje, es un señor masón, evidentemente, represaliado, republicano, el cual es el pensador crítico de todo lo que está viendo del regreso de la masonería a España. Esto es grandes panoramas. ¿Qué ocurre? La vocación, y evidentemente no he mencionado a Rafael Vilaplana y Fuente, ¿no? Que fue la auténtica ánima mater que propició la articulación concretamente, de la masonería de España y de la Gran Logia Simbólica Española, ¿no? ¿Qué ocurrió? Tanto Gil de Terradillos
iluminar la fuente, venían con la recóndita intención de afiliarse a la Gran Logia Unida de Inglaterra, lo cual de entrada, no, a diferencia de Rafael Vilaplana, el cual pues abogaba por una masonería humanista y liberal. Aquí hay, con perdón de la expresión, un pan tomate de cuidado. Empezando, y esto da lugar, evidentemente, al Gran Oriente Español y al Gran Oriente Español Unido. ¿Sí? Porque cuando llegan unos, se otorgan la licencia, es decir, que son los representantes, y luego salen los otros que dicen que no, que es follón de entrada que recoge un poquito lo que ocurrió antes en el siglo XIX. Pero mirad qué coincidencia. Bueno, esto es al principio, en el pasado y la polémica, el Gran Oriente pide su legalización, todo la parte mediática y de prensa que se llevó a cabo en aquella constitución o articulación de la masonería, ¿no? A través de un recurso que se interpone delante de... Parece ser que Suárez fue interpelado por Rodolfo Martín Villa, decir, ¿qué hacemos con los masones? Y se ve que Adolfo Suárez dijo, los admites. Pero bueno, se ve que Martín Villa, entre otras cosas, pues no nos tenía demasiada afición y lo demoró. Al final hubo un recurso, el cual se ganó. Pero, daos cuenta, Gil de Tardillo dice en el año 76 que es el representante. Pues bueno, a ver si sale de la tumba casi esto, ¿no? Espera. Perfecto, ¿eh? Pues aquí tenemos que en el año 74 a este hermano lo habían irradiado de español. Entonces, claro, aquello de la máxima anarquista, de la imaginación al poder, y querido hermano Josep Ramón, no de Alsembo Lorenzo, sino de otros aficionados. Pues viene este hombre y se legitima y está irradiado, año 74. Es decir, con todos los sellos, etcétera. Y en aquellos tiempos no existía el Photoshop, o sea que esto es lo que es, ¿no? ¿Qué es la constante que nos ha acompañado siempre en este país? Pues esto. Aquí, buscando símbolos herméticos, la multiplicatio, la multiplicidad. Y aquello que decía el amigo Julio César en De Bellum Galli, la guerra de las Galias, ¿no? Divide y vencerás. Y eso, mis queridas hermanas y hermanos, es un poquito la constante que desde la fundación de la masonería moderna nos ha acompañado. Y esto, vaya, es la constante. Con esto ya no me enrollo más. Ahora, Pilar, ¿cómo salgo de aquí? Pilar, dejar de compartir pantalla. Sí, gran pregunta. ¿Dónde está esto? ¿Abajo donde dice pantalla? Y es que no la veo, Pilar, no me sale. ¿Y si lleva el cursor abajo? Pues, hija, ¿No te parece? Que no lo veo. Al lado izquierdo te han salido unos iconitos. Es la piedra bruta, ¿eh? Dale a escapar. A ver. Escape. No lo veo, Pilar, que no la veo. No, en el teclado, esquina Sí. superior izquierda, escape. Un segundo, que ahora estoy en la cámara de reflexión, Pilar. En tu teclado, esquina superior izquierda. En mi teclado,